mandas a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos dice, Señor, que le hablemos de todo lo que tú nos has hablado a nosotros, para que lo pongan en práctica, así como tú nos mandas cada día a caminar en esa santidad. Que cada día seamos esas mujeres guerreras, colocándonos, Señor, la armadura como buen soldado tuyo, para salir a evangelizar, para alcanzar a Mérida para Cristo, guiadas por tu Espíritu Santo, en armonía y en amor, conectadas, Señor, como esa red de mujeres que tú has formado en esta iglesia, para cada día caminar de tu mano, Señor, y decirte: heme aquí, como un día Cristo te dijo a ti, y Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y a llevar sobre él nuestros pecados. Señor, te alabamos. Así también colocamos a nuestro país Venezuela en este momento en tus manos. Ese país, ese privilegio, Señor, de país que tú nos has regalado, donde fluye la leche y la miel, Señor. Que sea de bendición para todos, Señor. Que tú pase tus manos restauradoras por nuestro país, tocando a cada gobernante, Señor, renovando su mente, cambiando su corazón. Un corazón, Señor, de piedra por un corazón de carne. Hoy estamos aquí para decirte, Padre amado, somos barro en tus manos. Transfórmanos cada día, Señor, porque tú eres nuestro alfarero. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aplaudan a Dios, aplaudan al Espíritu Santo. Está aquí. Que ese aplauso sea para el Espíritu Santo. Amén. Si es para nuestro buen Dios, creo que lo podemos hacer mucho mejor. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos reunidas celebrando nuestro día. Amén. Feliz Día de la Mujer a cada una de las chicas, de las niñas, de las jóvenes, de las señoras, de toda adulta que está en este lugar. ¿Y qué tal si le dan un fuerte aplauso a cada mujer que está aquí hoy? ¡Woo! ¡Feliz día! Feliz día para ti, piedra preciosa, linaje escogido, real sacerdocio. Hoy damos gracias a Dios porque estás en este lugar y juntas podemos adorarte. Quiero compartirles un versículo. Se encuentra en el Salmo 139, versículo 14, versión TLA, dice: soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. ¿Qué tal si le dices a la que está a tu lado: eres una creación maravillosa? Y hoy damos gracias a nuestro buen Dios, amén, y adoramos su nombre. ¿Quién puede dar un grito de júbilo, aplausos a Él? Amén. Vamos con las palmas. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¡Vamos! El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia
siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Hoy alabamos el nombre de nuestro buen Dios por su fidelidad, por su amor para con nosotras. ¿De dónde viene mi socorro? Y decimos, mi ayuda viene de ti. ¿Cuántas lo creen? ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. Cántalo con fe. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi esperanza? Mi ayuda viene de ti. Lo declaramos. ¿Quién da descanso para el alma? Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis manos a los cielos, te veré, obrando mi favor. Seguiré tomada de tu mano, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién puede dar gritos de júbilo? Alabanza a nuestro buen Dios, a nuestro amado, a nuestro Creador. Es hermoso poder cantar con fe. Gózate en él, hija de Sión, pues ha venido sobre ti. Él te ha vestido con manto de amor. Gózate
Muy buenas tardes. Yo soy Eva. Eva, la de la Biblia, la esposa de Adán. Fui creada perfecta para ser la compañera de Adán. Pero ¿saben una cosa? Yo no supe tener hermanos. Yo no supe tener ni mamá, ni papá, ni primos, ni nada. Pero sí supe que mi nombre significa madre de los vivientes. Pero como es largo, hermanas, yo preferí leerlo porque es un poquito largo. Él hizo que mi marido Adán cayera en un sueño profundo. Y saben, me sacó de su costilla para que yo estuviera a su lado. Imagínense la sorpresa de Adán cuando se despertó y se consiguió conmigo. Porque cada animal tenía una pareja, pero él no la tenía. Yo vine para alegrarle la vida. Yo estuve en el pensamiento de Dios para un proyecto maravilloso. Vivimos días hermosos, todo era nuevo. Nos alegrábamos con cada amanecer, atardecer, anochecer. El cielo era nuestro techo. Por las noches nosotros veíamos las estrellas. Queríamos contarlas, pero eran demasiadas estrellas. En la mañana levantarnos y ver el resplandor del sol, oír cada ave que cantaba de acuerdo a como Dios lo había enseñado. Cada animal manifestarse de la forma como Dios lo había hecho. Cada día era sorprendente, era hermoso. Habían árboles de todo tipo, plantas en toda su variedad. Miles y miles de animales, grandes y pequeños. ¿Saben? Cada tarde nos visitaba. Una visita maravillosa. Sí. El único que nos podía visitar, Adán y a mí, era Dios que nos visitaba. Él cada tarde se acercaba para venir a nosotros, platicar con nosotros, contarnos de los proyectos que tenía para con todos nosotros, para nuestras vidas. Éramos realmente felices, pero una tarde ya no fue ni con Dios, ni con mi marido Adán. Tampoco fue con Adán. Esa tarde se me acercó una hermosa serpiente exuberante. Los colores le brillaban. Cuando se movía, bueno, los movimientos que hacía me llamaban más y más la atención. Era espectacular. Y me hizo hacer lo que Dios nos había prohibido. Ese día fue triste, ese día fue gris. Ese día ya no terminó feliz. Porque también hice que comiera mi marido, Adán, del fruto prohibido. Y ambos entendimos que ya no era lo mismo. Empezamos a vernos cosas que no las habíamos visto antes. Y nos sentimos desnudos. Y huimos de la presencia de aquel que nos visitaba cada tarde. Un solo descuido bastó
para que aquel proyecto que Él tenía con nosotros se cayera. Fuimos expulsados del Edén, el paraíso de Dios, el lugar que Dios había hecho para nosotros. Lo defraudamos, fuimos castigados, nuestras vidas cambiaron de rumbo. Sí, salimos del Edén sin rumbo, sin proyectos. Adán no sabía ni siquiera qué hacer, él no trabajaba, él no hacía nada en el Edén. Adán tuvo que aprender a trabajar, a buscar el fruto de la tierra cuando le veía sudar, para poder traer el alimento a la casa. Eso no lo hacía en el Edén. Yo tuve muchos hijos y los tuve con mucho dolor. 3 de ellos muy conocidos. Cuánto me dolió parirlos, porque también eso era parte del castigo. Me dolió mucho tener hijos. Aún cuando traerlos fue muy doloroso. Más doloroso fue las consecuencias de nuestras desobediencias. Imagínense, uno de mis hijos mató a otro. Vino tristeza. Allí conocimos lo que era la tristeza, el dolor y las consecuencias que traen las desobediencias. Antes, imagínense aquellos animales que nosotros veíamos allá en el Edén y todo, los animales cantando y todo como Dios les había dado a hacer, que nosotros los teníamos. Ahora eran unas fieras, eran feroces. Fueron días difíciles, parecía como si la felicidad se hubiese ido para siempre. Vino mucha tristeza, vino mucho dolor, vino el desamparo. Es verdad, nos multiplicamos. Tuvimos muchos hijos, hijos de los nietos. Ustedes son parte de esa generación. Pero saben, en medio de tanta tristeza que teníamos y que habíamos pasado, nos manteníamos en pie. Algo que hacía que nuestro camino tuviera un rumbo. Dios es maravilloso. Antes de expulsarnos del Edén, Dios antes nos había prometido un Salvador. Sí, ese Dios maravilloso nos había prometido que a través de nuestra descendencia nos enviaría un Salvador. Eso nos mantuvo en pie. Nos alegró en medio de las circunstancias más difíciles que estábamos pasando. Por eso, hijas mías, mantengámonos firmes en Dios. Obedezcámosle. Siempre las consecuencias de las desobediencias son muy duras, mis hermanas queridas. Y así como yo, agarrémonos de esa promesa maravillosa de la salvación y seamos fieles a Dios con todo nuestro corazón. Las amo. Dios las bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sara y vengo a contarles mi historia. Es un poco larga, pero voy a tratar de hacer un resumen. Soy esposa de un gran hombre llamado Abraham. Dios nos había bendecido en todo. Todo lo que una pareja pudiese desear lo teníamos. Teníamos territorios, bienes, telas, tiendas, siervos. Maravilloso, nos iba súper bien. Lo único que no teníamos era hijos. Y eso entristecía mucho nuestro corazón.
Pero un día el Señor se apareció a Abraham y le dijo: Abraham, te quiero bendecir en gran manera. Y Abraham manifestó la tristeza que tenía en su corazón y le dijo: Señor, ¿para qué nos bendices tanto si no tenemos hijos? ¿Quién se va a quedar con todo después que hayamos muerto? Y el Señor le dijo: Abraham, no te preocupes, ten fe que vas a tener un hijo y de él saldrá un gran pueblo y reyes de su descendencia. Bueno, Abraham creyó en su corazón y esto le fue tomado como justicia. Empezaron a pasar los años y yo me inquietaba porque no pasaba nada y se supone que la descendencia venía de mi vientre y yo decía: Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nada, no pasaba nada. Un día se me ocurrió una gran idea. Bueno, yo creí en el momento que era una gran idea, pero fue fatal haber decidido querer ayudar a Dios. Y dije, bueno, no era raro para mi época que si una mujer no podía tener hijos, entregaba a una de sus siervas a su esposo y por medio de ella tenían descendencia. Y así hice con Agar. Agar quedó en estado y una vez que quedó embarazada empezó a mirarme con desprecio. Eso enfureció mi corazón y yo empecé a maltratarla. Ella un día huyó al desierto y en el desierto se encontró con Dios y Dios bendijo su vientre y lo que llevaba y le dio promesa también a ella y ella regresó a casa para someterse a la autoridad. Cambiamos de actitud y las cosas mejoraron. Sin embargo, el tiempo iba pasando. Ismael crecía, el hijo de Agar, y aún así mi vientre seguía infértil. Entonces el Señor vuelve a aparecerse a Abraham y le dice: Abraham, estos son los detalles del pacto que quiero hacer contigo. De ti saldrá una gran nación. Quiero que cada hombre, sea libre o esclavo o siervo, sea circuncidado y esa será la señal del pacto. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y bueno, Abraham se postró en tierra a escuchar esto y ambos nos reímos en nuestro corazón porque él dijo: Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo si mi esposa Sara ya ni la costumbre de las mujeres tenía? Y así era. Estábamos muy avanzados en edad. Entonces el Señor le dijo: no te preocupes, Sara es tu esposa y de ella vendrá una gran nación. Y así fue, no había pasado un año cuando a pesar de todos nuestros errores, de toda mi incredulidad, Dios bendijo mi vientre y pude tener a Isaac, que significa risa. Esa risa que alguna vez tuvimos frente a la promesa ahora era una realidad. Entonces me convertí en madre de naciones y reyes salieron de mi vientre. Yo soy Débora, jueza y profetisa de Israel. Quizás no me conozcan, pero yo me levanté en tiempos difíciles, cuando ni siquiera los hombres querían tomar una posición. Yo sentí el llamado de Dios en mi vida y me levanté, me puse en pie y en guardia. Y dejé que Dios obrara conmigo o a través de mí. Mi pueblo Israel. Israel, siempre rebelde, se había volteado hacia los dioses. Estaba adoptando las costumbres de los pueblos paganos y se había corrompido. Entonces Dios entregó a Israel a Jabín, rey de los cananeos, cuyo capitán del ejército era Sísara, un hombre cruel en gran manera. Pero Dios en su infinita misericordia, me escogió a mí como jueza, a mí, a una mujer, en una sociedad que no estaban acostumbrados a tener a una mujer por juez. Pero sí, es que Dios
no nos excluye. Dios no excluye a las mujeres. Solamente debemos tener un corazón rendido ante Él. ¿Que sí me costó? Sí. No fue fácil. Pero yo sentía el respaldo de Dios y debía obedecerle. A Él, al general en jefe, al Todopoderoso, a Adonai, a Shaddai. Yo me sentaba debajo de una palmera, la que llamaban la palmera de Débora. Y desde allí yo daba juicio a Israel. Venían a mí a presentarme sus problemas. Y Dios me llenaba de su sabiduría. Y a través de la unción del Santo de Israel, yo guiaba a su pueblo en las dificultades y les decía lo que debían hacer. Dios me mostraba en visiones lo que yo tenía que hablarle a Israel. Y si Israel obedecía, habían bendiciones. Sí, porque cuando obedecemos, las bendiciones sobreabundan. Dios me mostró en una visión cómo debíamos ir a la guerra para librar a Israel de tantos años de opresión bajo el yugo de Javín y de Sísara. Y yo decía, con 10,000 hombres, Señor, ante el ejército de Sísara, que eran miles y miles, con carruajes, con armamento. Pero cuando es el proyecto de Dios, nada es imposible. Entonces, le hice saber a Barak lo que Dios me había mostrado. Ay, Barak, hombre de poca fe. Él dudó, tuvo miedo, como muchas veces tenemos miedo nosotros. Y Dios nos habla y por el miedo no nos levantamos y hacemos lo que Él quiere con nosotros. Pero me dijo Barak, yo voy si tú me acompañas. ¿Está bien? Lo acompañé. Y Dios nos dio la victoria. Yo siempre estaba dispuesta a usar mi espada y las palabras para cumplir el propósito de Dios. Él me llamó, Él me escogió, Él me respaldó y yo obedecí. Pero no fui yo. Fue Jehová de los ejércitos en mí. Qué hermoso es servir a un Dios bueno, justo y grande. Shalom. Mi nombre es Ruth, mayormente conocida como Ruth la Moabita. Aunque yo ya no me considero moabita, pero sí, ciertamente nací en Moab. Allí crecí, allí me casé con un extranjero, un hebreo. Formamos una familia muy bonita, constituida por Elimelech, su padre, mi suegra Noemí, un hijo, un hermano de mi esposo, y mi cuñada Orfa. Tuvimos un hogar muy lindo y yo tuve la dicha de contar con una muy buena suegra. De verdad que fue como una madre para mí. Me enseñó muchas cosas. Siempre me dio muy buenos consejos para el matrimonio. Yo llegué a quererla mucho. Lamentablemente, luego de un tiempo, fallece el esposo de Noemí. Ella queda viuda y fue un tiempo muy difícil para ella. Ella pudo refugiarse en sus hijos y consolarse en nosotros como familia.
más o menos después de unos 10 años, fallecen los hijos de Elimelec, entre ellos mi esposo. Así que yo quedé viuda y Noemí quedó viuda y sin sus hijos. Fue un tiempo muy difícil para nosotras, pues habíamos quedado las 3 viudas. Habíamos perdido ese sustento y esa protección que nos daban los esposos. Y se avecinaba un tiempo de mucha incertidumbre para nosotras. Así que Noemí decidió que lo mejor para nosotras era volver a la casa de nuestros padres. Creo que ella pensaba que ya no tenía nada que ofrecernos. Nos tocó despedirnos. Abrazó a Orfa, la besó, lloraron. Y Orfa se fue muy conmovida. Cuando llegó mi turno, yo no pude despedirme de ella, pues había vivido con ella unos 10 años y era como una madre para mí. El solo pensar en dejarla a su suerte era algo que me mortificaba y pensaba, pero ¿qué va a hacer ella? Ya no tiene fuerzas para trabajar, ya no puede tener más hijos. ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a comer? ¿Quién la va a cuidar si se enferma? Así que no podía. Así que me paré firme. Fui bien determinada y decidida. Y le dije, no me eches más de ti. No me eches más de tu lado. A donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré y allí seré sepultada. Y que me castigue Dios si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ella me vio tan decidida que no insistió más y dejó que me quedara con ella. Emprendimos un viaje hacia Belén, pues ella pensaba que las cosas allí habían mejorado. Llegamos y no fue nada fácil llegar, porque ella había salido de Belén con muchas expectativas de encontrar una mejor vida. Y le tocó regresar sin su esposo, sin sus hijos y sin nada en la mano. Y yo tampoco fue fácil para mí, pues era una extranjera en una cultura totalmente diferente a la mía. Pero el haber decidido aceptar al Dios de Noemí, eso cambió mi vida. Fue un cambio del cielo a la tierra. Yo empecé a experimentar a ese Dios vivo, a ese Dios hebreo del que me hablaban, ese Dios todopoderoso, ese Dios de portentos, de maravillas. Empecé a experimentarlo, empecé a experimentar su gracia, su favor. Y el día que fui a trabajar, a recoger gavillas en un campo, fui tratada con mucha gracia y misericordia y se me permitió recoger mucho aliento para Noemí y para mí. Definitivamente era la gracia de Dios sobre nuestras vidas orquestando bienestar. En ese lugar conocí a un hombre muy especial, un hombre que me trató con mucho afecto, que me animó, que me consoló y me dijo, te puedes quedar aquí en este campo a trabajar, podrás estar con tus criadas, ir y tomar agua con ellas, podrás estar descansando con ellas en la casa, quédate aquí, no te faltará nada. Definitivamente ese hombre había llegado para darnos sustento y protección a Noemí y a mí. Y les cuento que resultó que este hombre especial era pariente de Noemí. Y en la cultura hebrea, cuando moría alguien, otro pariente podía comprar su heredad y casarse con la viuda. Y exactamente eso fue lo que pasó. Yo me casé con vos, fui bendecida por el Señor en gran manera. El Señor mostrándonos su amor. Tuve un hijo llamado Obed y eso me permitió a mí ser parte del linaje de David, del rey David. Pero aún mucho mejor, me permitió ser parte del linaje del Salvador, del Señor Jesús, el Redentor de nuestras almas. Porque así como yo fui redimida por vos, que vos pagó un precio por mí, el Señor Jesús es nuestro Redentor. Él ha pagado un precio muy grande por nosotros, un precio de sangre. Él es el Redentor de nuestras almas. Así que mujer,
hoy toma la determinación y la decisión de dejar entrar al Redentor de nuestras vidas. Shalom. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Yo estoy muy contenta, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias a mis amigas por la invitación. Para las que no me conocen, yo soy la reina Esther, pero me pueden llamar Esther, no tengo ningún problema. Mis amigas me invitaron para darles un pequeño mensaje, pero creo que primero es muy importante contarles un poco de mi historia. Como les dije, soy reina, pero yo no nací reina. De hecho, ni siquiera nací en una familia importante o una familia de élite. La verdad es que vengo de una familia judía, yo soy judía, mi pueblo fue cautivo en la provincia donde vivíamos y mis padres fallecieron cuando yo estaba muy pequeña. Pero yo tengo un primo, mi primo Mardoqueo. Él me cuidó, me crió y me adoptó como si fuera su propia hija. Y no solamente eso, me enseñó a amar a mi pueblo judío con todo mi corazón, sin importar lo que dijeran los demás. Un día en nuestro pueblo hubo un problema con la reina, la esposa del rey Asuero, y fue necesario buscarle una reina. Para esto hicieron como la especie de un certamen de belleza, en donde llamaron a todas las mujeres más lindas de todas las provincias. Obviamente, pues yo fui. Y mi primo me ayudó a llegar hasta este certamen. Imagínense, estuvimos todo un año de preparación antes de poder ver al rey. Les admito que yo estaba un poquito nerviosa, porque bueno, yo sé que yo soy muy linda, pero así como yo, habían otras mujeres que eran hermosísimas. Sin embargo, me di cuenta de algo muy importante, y es que yo tenía algo que ellas no tenían, y era gracia. Yo tuve gracia delante del preparador de este certamen, y me dio los mejores vestidos, me dio las mejores habitaciones, y me dio las mejores doncellas para que me ayudaran durante todo este certamen, todo este proceso de preparación. Hasta que por fin llegó el día, íbamos a conocer al rey. Todas estábamos muy nerviosas, ay, ¿qué dirá de nosotras? ¿Cómo será? ¿Y quieren saber qué pasó? El rey se enamoró de mí, le robé el corazón. Y sé que no solamente fue por mi belleza, sino que también tuve gracia delante de él y me coronó como su reina, reina de Persia. Imagínense, suena muy lindo todo hasta aquí, ¿verdad? Pero déjenme decirles que no siempre fue así. Poco tiempo después que fui coronada reina, afuera del palacio, unos hombres estaban haciendo un complot para matar al rey, mi esposo. Yo no iba a permitir esto. Y mi primo Mardoqueo fue el que se enteró y me lo comunicó y lo dijimos para que se pudiera evitar esto. Y logramos salvar al rey. Muy bien. Pero después de esto se levantó un hombre malvado, que era el primer ministro y justamente la mano derecha del rey. Este hombre era una persona muy mala, tenía odio en su corazón, estaba lleno de ira, de envidia, de orgullo. ¿Y saben lo que quería hacer él? Quería matar a todos los judíos, a mis primos, a mis amigos y a mí incluso. Y todo fue a través de engaños, porque el rey no sabía. Pero se aprobó la orden. Se aprobó la orden para matar a todos los judíos. Todos estábamos muy tristes. Yo estaba muy asustada, porque solamente éramos un pueblo cautivo. No le habíamos hecho nada a él, pero no podíamos hacer nada. Pero yo sabía que tenía que hacer algo, porque no fui reina por casualidad. Justamente una mujer judía llegó a ser reina. Sabía que tenía que prepararme, aunque estuviera asustada, porque yo no podía permitir esto. Así que decidí prepararme para poder ir delante del rey. Porque de donde yo vengo, si no eres llamado delante del rey y tú llegas y él no quiere verte, te mata. Y yo tenía 30 días que no era llamada, 30 días que no veía a mi esposo, pero decidí interceder. Así que me preparé. Físicamente no, porque bueno, linda, pues ya soy. Así que decidí prepararme en ayuno y le pedí a mis doncellas que ayunaran conmigo por 3 días, y le pedí a mi primo con mis otros amigos judíos que ayunaran conmigo para que pudiera interceder. Hasta que por fin llegó el día de ir delante del rey. Faltaban pocos días para que se cumpliera la orden de asesinato. ¿Y saben qué pasó? Fui guiada paso a paso, fui guiada en sabiduría y tuve gracia delante del rey. Y la orden que mandaba que todos los judíos tenían que ser asesinados fue revocada y la quitaron. Ni uno de mis primos y de mis hermanos y de mis amigos judíos fue asesinado. Fuimos un pueblo bendecido. Y no solamente eso, este hombre malvado, el primer ministro, que deseaba toda esta destrucción para mi pueblo,
toda esa destrucción le cayó a él el mismo día y fue asesinado. Y sus bienes y posesiones pasaron a ser de mi primo Mardoqueo, porque el rey se enteró que él lo ayudó a evitar que lo mataran en el primer complot. Esto es increíble, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que yo no les he dicho, que es el autor detrás de todo esto. Y déjenme decirles que fue Dios. Fue Dios el que me dio sabiduría, fue Dios el que me guió paso a paso y fue Dios el que puso gracia en mí, porque por mi belleza solamente no hubiera podido, porque hay mujeres lindas por todos lados. Y así trabaja Dios. Dios le gusta usar personas, situaciones, circunstancias, reinos, gobiernos o como sea que ustedes le llamen hoy en día, para mostrar su poder y hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que está buscando hoy Dios aquí? Dios está buscando mujeres fuertes, mujeres valientes y mujeres fieles para hacer su obra. Dios quiere regalarnos de esa gracia que Él ya nos prometió. Porque Dios no quiere que ante un problema nos detengamos. Él quiere que ante un problema pensemos, ¿qué voy a aprender? ¿A quién voy a ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo glorifico el nombre de Dios? Y sin importar tu pasado, sin importar cómo eres, porque si nos acercamos a sus pies, Él está ahí listo para limpiarnos y ayudarnos y regalarnos de esa gracia que Él nos prometió. Porque Dios, mis amigas, Él le gusta usar personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, así como su sierva Esther. Buenas tardes, Shalom, Dios les bendiga. Yo soy Marian, también me dicen María. Sí, yo fui la mamá de Jesús, el maravilloso Jesús de Nazaret. Les contaré mi historia. Un día, siendo yo muy jovencita y estando en meditación, llegó una luz resplandeciente. Era un ángel majestuoso, maravilloso, imponente. Yo estaba muy asustada, pues era la primera vez que me pasaba esto. Y el ángel, con una voz sutil e imponente, me dijo: no temas, María, no. El susto fue aún mayor. Él estaba hablando conmigo y me decía cosas que no entendía, que el Espíritu Santo vendría sobre mí y yo quedaría embarazada. Esto me asombró demasiado, pues apenas yo era la prometida de José, el carpintero del pueblo, y nosotros no habíamos hecho nada de eso. Ustedes entienden, ¿verdad? Asustada acepté lo que el Señor me decía. Yo sabía lo que me exponía. Podía morir apedreada si mi marido lo contaba en el pueblo. Hasta el mismo Dios tuvo que tratar con él, mandarle un ángel, porque esta historia es muy difícil de creer. A medida que pasaba el tiempo, mi vientre crecía. Y así como crecía mi vientre, también crecían los problemas afuera. Tuvimos que salir del pueblo porque se iba a hacer un censo. Cuando llegamos a Belén, empezaron los dolores de parto. Eran muy fuertes. Empezamos a buscar un lugar para descansar y nada. Tuve que dar a luz en un establo lleno de animales. Allí nació mi primogénito, mi hijo amado. Herodes, a través de unos sabios, se enteró que había nacido un rey. Sí, un rey. Y empezó a buscar y a buscar. Imagínense lo que hizo. Mandó a matar muchos niñitos menores de 2 años. Nosotros salimos huyendo a Egipto y allí pasamos un largo tiempo. Luego regresamos y mi hijito iba creciendo en tamaño, pero también en sabiduría. Imagínense, discutía las escrituras con los sacerdotes del templo y cada día decía cosas más y más importantes. Él, a los 30 años, decidió bautizarse y allí comenzó su grandioso ministerio. Hablaba con tal sabiduría que las personas lo seguían para escucharlo. Sanaba a los enfermos, levantaba paralíticos, daba voz a los mudos, sanaba a los ciegos, escuchaban los sordos.
levantaba a los muertos, hacía cosas tan maravillosas, mi Hijo amado. Pero sobre todas las cosas maravillosas que Él hizo, decidió morir en la cruz y pagar la deuda que teníamos toda la humanidad con Dios Padre. Él se entregó voluntariamente. Mi corazón sabía que esto pasaría, pero el saberlo no menguaba mi dolor de madre. Recuerdo su primera palabra en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su última palabra: consumado es. Esto quiere decir que todo lo que el Dios Padre le mandó a hacer, Él lo hizo para salvarnos. Por eso ese día, cuando el ángel se me apareció y me dio esta gran responsabilidad, acepté y adoré a Dios con este cántico. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso y santo en su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hola, yo soy María, pero como ya pasó otra María, tengo que hablarles un poco de mi familia para que sepan quién soy. Pues sí, soy María, la hermana de Marta, la que siempre estaba afanada, la que quería tener todo listo, la que quería tener todo limpio. Bueno, yo creo que aquí no hay ninguna Marta, ¿verdad? Mi hermana era esa. Ella no era mala, pero era muy perfeccionista. Y sí, mi hermano era Lázaro, el que murió y al cuarto día Jesús resucitó. La historia de nuestra familia es maravillosa, porque Jesús era nuestro amigo. Era el que llegaba a la casa con todos sus amigos y se sentaba a hablarnos, a decir esas parábolas hermosas, a contar todo lo que había hecho, todo lo que iba a hacer. Era maravilloso escucharlo. Para mí era como ver una película, sí, así como ustedes la ven ahora. Para mí era como una película, era maravilloso. Y de verdad que yo me entregaba a Él, me sentaba a sus pies y me olvidaba de todo. Yo no tenía nada que ver con la casa ni la cocina, yo no tenía que ver nada de nada. Y eso a mi hermana le molestaba. Y bueno, en una de esas ocasiones que estuvimos allí, recibiendo a nuestro amigo Jesús, mi hermana Marta se puso bravísima y se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, dile que me ayude. Descarada, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Si yo estaba ocupada. Pero el Señor, tan maravilloso, tan hermoso, le dijo: Marta, Marta, tú siempre tan afanada. María ha escogido la mejor parte y nunca le será quitada. Qué maravilloso fue eso. Sentirme respaldada por el Señor, sentir que estaba haciendo lo correcto, sentir que sí, es verdad, a Él le encanta que nosotros podamos servirle y estar allí ayudando en todo, pero antes que cualquier cosa, a Él le interesa nuestro corazón, le interesa nuestra disposición a Él. ¿Qué tanto tiempo queremos pasar en su presencia? ¿Qué es más importante para nosotras? ¿La casa y los quehaceres? ¿O pasar tiempo con el Señor? Bueno, luego de esa historia vino otra más interesante y también dolorosa. Mi hermano Lázaro murió. Pero voy a retroceder porque ese cuento está muy bueno. Resulta que mi hermano se enfermó y claro, nosotras ya habíamos escuchado que el Señor hacía maravillas, que sanaba enfermos, que daba vista a los ciegos. ¡Wow! Era maravilloso. Y a nosotras se nos ocurrió enviarle una carta
un mensaje y decirle que nuestro hermano estaba muy enfermo, que estábamos preocupadas por él, que por favor viniera. ¿Y saben qué pasó? Nada. El Señor no apareció. El Señor no vino cuando nosotros lo esperamos. El Señor no llegó cuando nosotros lo pedimos. Pero ¿saben algo más interesante? Los tiempos no son nuestros, son del Señor. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía en qué momento tenía que llegar. Pero nosotras no. Nosotras queríamos todo a nuestro tiempo y como nosotras queríamos. Pensamos que con una simple oración, con una simple carta o una simple oración, todo iba a salir bien. Y no fue así. Mi hermano murió y sí, bueno, hicimos todo. Y al cuarto día el Señor apareció. Y a que no saben qué hizo mi hermana cuando lo vio. Mi hermana era especial, la verdad que sí. Cuando lo vio, le reclamó, qué pena, le reclamó, le dijo que dónde estaba, que porque había tardado tanto, que ya para qué estaba aquí. ¿Se imaginan? Creo que muchas veces nos ha pasado. Pero el Señor, siempre tan amoroso, le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es así pasó. Cuando el Señor se acercó a la tumba, luego de llorar, porque el Señor sintió nuestro dolor. El Señor siente nuestro dolor, aun cuando no responde cuando nosotros queremos. Él siente nuestro dolor. Cuando llegó allí a la tumba, pues sí, ya habían hasta zamuros, moscas, había de todo. Pero bueno, para el Señor nada es imposible. Y lo que hizo después fue maravilloso. Con esa voz así fuerte, le dijo a mi hermano: Lázaro, ven fuera. Ay, el susto que nos dio. Ay, ay, ay. Cuando sale mi hermano como una momia así, todo envuelto en sus vendas. Eso fue un susto terrible, pero a la vez nos alegramos, de verdad que sí. Fue maravilloso ver cómo nuestro hermano podía salir con una palabra del Señor. Para nosotros ese amigo que habíamos visto, que habíamos escuchado, se volvió en algo real, en algo que ese día vivimos, en algo que ese día experimentamos. Cuando vimos a mi hermano salir, wow, creo que ahí nuestra vida cambió. Nuestra vida ya no fue la misma. Imagínense, teníamos a Jesús de amigo y además pudimos ver su gloria en nuestra familia. Qué maravilloso momento. Nos sentimos halagadas, nos sentimos amadas por el Señor. Y saben, la mayor riqueza que podemos tener hoy es tener al Señor Jesús como nuestro amigo. Y aún mayor, tenerlo como nuestro Señor y Salvador. Si en algún momento has sentido o hoy sientes que necesitas salvación, que necesitas sanidad, que necesitas un milagro, que necesitas una respuesta a tu oración, créeme, yo lo viví, yo lo vi, mi familia lo vio. El Señor responde en su tiempo, no en mi tiempo, no en el tuyo, no en el tiempo que nosotras queremos. Él responde en su tiempo perfecto. Nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Yo quisiera que usted se pusiera de pie por un momento, mi amada, y recibiéramos con un gran aplauso a nuestras visitas. Hermoso testimonio. Sean todas muy bienvenidas y veo algunos caballeros también bienvenidos. Dígale por favor a la mujer que está al lado: qué gran obra hizo Dios de la costilla de Adán. ¿Lo cree? ¿Lo cree?
Pueden sentarse un momentico, mis amadas. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la disposición de sus corazones. Yo sé que Dios ha hecho algo maravilloso en este día. ¿Lo cree? No sé cuántas mujeres estuvieron o están como Eva, hablando con quien no debe. Yo no sé cuántas mujeres que están aquí están como Sara, tratando de ayudar a Dios. Pero yo sé que Dios tiene reinas como Esther que va a levantar para liberar familias, para liberar hogares, para liberar naciones. No sé cuántos corazones hay aquí como el corazón de la moabita, de Ruth, que aun cuando no pertenecía al pueblo de Dios, fue capaz de creer en este Dios maravilloso. Y así podríamos seguir hablando de ellas porque tienen mucho que contar. Hoy yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que son las promesas de Dios. Las promesas son pactos. Los pactos que nosotros hacemos, las promesas. ¿Cuántas han hecho promesas alguna vez? ¿Y las han cumplido? Unas sí, otras no, ¿verdad? ¿A cuántas le han hecho promesas? ¿No les han cumplido? Por eso les pasa lo que les pasa, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que cumple lo que promete. ¿Sí? Un Dios que cumple lo que promete. Oramos. Señor nuestro Dios, te adoramos, te bendecimos por ser como eres, Señor, por ser quien eres. Gracias por convocarnos en esta tarde, Señor, para estar aquí y para que tu palabra venga sobre nosotros, Señor, y nos dé aliento, nos traiga vida y nos traiga salvación. En el nombre de Jesús, amén. Las promesas, en un mundo tan inconstante que no hay quien cumpla con las promesas, nosotros nos conseguimos con un versículo maravilloso en Números, capítulo 23, 19. Si quieren lo repetimos, ¿lo podemos ver todos? ¿Sí? Dice Dios, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Eso nos da muchísima seguridad, ¿verdad? Y como estamos hablando de las promesas de Dios, hay dos clasificaciones muy simples. Hay promesas que son incondicionales. ¿Qué es una promesa incondicional? No tiene condición, ¿verdad? ¿Como cuándo? Como cuando hubo el diluvio y Dios le dijo a Noé que nunca más iba a destruir la tierra con agua. O como cuando Dios le dijo a Abraham, haré de tu descendencia que sea tan grande como las estrellas del cielo. O como cuando le dijo a David que ese sería un reinado eterno. Y de ahí viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas son promesas incondicionales. Pero también hay promesas que tienen condición. Las promesas condicionales hay que cumplir un requisito para poder tener el cumplimiento de esa promesa. Hay un versículo que nosotros no la sabemos sí porque sí. Juan 3:16, ¿qué dice? Amén. Porque de tal manera, en tal grado, en tanta cantidad, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y esta es la condición, para que todo aquel que en Él cree hoy,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una promesa con condición. ¿Cuántos le creen a Él? ¿Cuántos le han recibido como su Salvador? Entonces usted tiene vida eterna. ¿Sí? Tenemos vida eterna. ¿Por qué nosotros tenemos que creerle a Dios? Hay muchísimos atributos que Dios tiene, pero yo quiero nombrarle hoy 4 sencillos atributos de Dios. Uno, que Dios es veraz, o sea que dice la verdad. Otro, que Dios es fiel, siempre. Aun cuando nosotros fallamos, Él permanece siendo fiel. Otro atributo de Él que es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. Yo he oído muchas promesas por ahí que dicen en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Y después se olvidan de esas promesas. ¿Por qué? Porque la gente cambia. Pero nuestro Dios es inmutable, no cambia. Y este último atributo, Dios es amor. Primera de Juan 4:8, hay hasta un corito para los niños. Dios es amor. Y no hay expresión más grande de lo que es el amor de Dios que la cruz. Allí está la veracidad de Dios. Allí está la fidelidad de Dios. Allí está lo inmutable de Él. Y allí está lo que es su esencia, el amor. Dios es amor. Tenemos esas promesas. ¿A quién creerle? A ese Dios que sigue siendo fiel a pesar de nosotros. Y yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuántas están cansadas y cargadas? Quizás usted no lo va a decir porque, oye, bueno, allá hay una hermanita, ¿verdad? Cansada de la vida que lleva, del marido que le tocó, de los hijos que crió, de la situación que pueda estar alrededor de ella. Está cansada y cargada. Y hay una promesa de Dios para esto, para los que están cansados y cargados. Dice en Mateo 1:28, vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados. ¿Y qué va a pasar? Y yo los haré descansar. Así que, amada hermana, amada amiga que hoy nos visita, si te sientes cansada, hoy hay una invitación maravillosa en este púlpito. ¿Te sientes abandonada? ¿Alguna ha sido abandonada de los hijos, del marido, de la sociedad? Hay otra promesa maravillosa. En el Salmo 27:10 está David diciendo esto. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Muchos nos pueden abandonar, pero que nos sintamos abandonados por nuestro padre y por nuestra madre es el abandono más grande que pueda sentir el ser humano. Pero con todo y eso, dice el Señor que Él con todo, ¿y qué es con todo? Con toda la tristeza, con toda la angustia, con todo lo que implica el abandono, Él nos va a recoger. ¿Necesitas un milagro? Yo. ¿Necesitas un milagro, mi amada? Dice en Filipenses 4:13, Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? O sea, ni siquiera conforme a su necesidad, ni siquiera conforme a mi necesidad, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sientes que has fallado, le has fallado a alguien? ¿Sientes que eres pecadora y quizás no quieres acercarte a Dios porque qué vergüenza? Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo.
Hay preguntas, pero hay respuestas. Y aquí tenemos un Dios maravilloso, que así como respaldó a todas estas mujeres que le creyeron a Dios, si tú le crees, Dios se compromete contigo. Si tú le crees, si tú eres capaz de decir, Señor, te necesito, quiero que sea mi Salvador. Señor, tómame porque me he sentido abandonada. Señor, acompáñame porque me siento sola. Aquí está Él. Y yo quiero que en esta tarde maravillosa, llena de bendiciones, usted se ponga de pie. Como Débora, que se levantó como una guerrera, aguerrida, queriendo conquistar victorias. Y yo quiero invitarla a esas valientes que hoy quieren decir, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Hay un reto en Juan 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dios no va a decir, ¿qué? No. Dios va a decir, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para socorrerte. ¿Cuál es tu necesidad? Tu necesidad es física, tu necesidad es espiritual. Aquí está Él para suplir esa necesidad. Y yo quiero que usted en esta tarde levante las manos y vamos a orar. Señor nuestro Dios, aquí estamos. Queremos, Dios, hacer pacto contigo. Queremos que tú en esta tarde tomes mi necesidad, tomes mi carencia y me llenes de ti. En el nombre de Jesús.